Jesús nos advirtió, dentro del sistema de granja Luch de los arcontes. Si esa frase te choca, quédate. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que percibes tu cansancio, tus rabias recurrentes y ese imán que te arrastra hacia noticias que te dejan vacío. No es una teoría para provocar miedo. Es una lente para entender por qué ciertas emociones parecen diseñadas para agotarte y cómo puedes empezar a desactivar esa maquinaria desde tu interior. Para situarnos, en algunos textos atribuidos a la tradición gnóstica, en especial en el llamado Evangelio de Tomás, que conviene aclarar, es un texto gnóstico no canónico para la mayoría de las tradiciones cristianas, aparecen dichos y enseñanzas de Jesús interpretadas como invitaciones a recordar la fuente interior, no como instrucciones institucionales. Por otro lado, en el siglo XX, el investigador de experiencias fuera del cuerpo Robert Monroe describió un fenómeno que llamó Luch o Lush, una clase de energía asociada a la emoción humana que, según su relato, ciertos entes o estructuras podían aprovechar. Juntar ambos hilos, las advertencias gnósticas sobre poderes que interfieren con la memoria espiritual y las observaciones modernas sobre la extracción energética, da lugar a una metáfora poderosa, la granja Luch de los arcontes. Recalco, esto se presenta aquí como una interpretación esotérica y una hipótesis práctica, no como una verdad comprobada por la ciencia establecida. Imagina, por un momento, una granja. No una granja agrícola con tractores y graneros, sino una instalación que funciona con corrientes, emociones, atención, miedo, ira, tristeza, deseo intenso. Esas corrientes, cuando son fuertes y repetitivas, tienen un valor. En el lenguaje esotérico contemporáneo se las ha llamado luch. En esta metáfora, los arcontes serían los administradores del sistema, no necesariamente seres con rostros concretos que puedes señalar en la vida cotidiana, sino fuerzas y estructuras que se benefician cuando tu atención y tu carga emocional quedan atascadas en bucles de reacción. El objetivo de este discurso no es fomentar paranoia, sino ofrecer una explicación que dé sentido a patrones comunes de desgaste emocional y, sobre todo, ofrecer herramientas prácticas para cortar esos patrones. ¿Cómo funciona esta granja? Podemos imaginarla como una arquitectura de 5 niveles que opera entre lo psicológico, lo cultural y lo espiritual. El primer nivel es la prisión de la percepción. Vivimos dentro de límites sensoriales y narrativos que reducen la posibilidad de ver todo el panorama. Ese marco de percepción hace que ciertas reacciones sean casi automáticas. El segundo nivel actúa antes de nacer. En muchas tradiciones esotéricas se habla de un borrado o pérdida de memoria espiritual cuando la conciencia encarna. Nacemos con un velo. Este olvido facilita que la identidad se aferre a roles y deseos superficiales. El tercer nivel es el estímulo deliberado de emociones intensas. Sucesos que generan miedo, rabia o angustia tienden a repetirse en nuestras vidas, y cada oleada emocional produce luch. El cuarto nivel es el control cultural. Instituciones, educación, entretenimiento, religión, medios, configuran narrativas que moldean deseos y miedos colectivos. El quinto y más sutil es la trampa de la reencarnación y la falsa luz. La idea de regresar a ciclos que repiten las mismas lecciones sin resolución, o de creer que una experiencia luminosa superficial es la salida definitiva cuando en realidad es otra transición hacia el mismo circuito de extracción. Repito, esta es una manera simbólica y práctica de leer experiencias humanas, no una afirmación científica sobre entidades concretas. Para que esto no quede en teoría, revisemos señales prácticas que sugieren que estás siendo cosechado por ese sistema. La primera señal es el bucle emocional. Te encuentras atrapado en la misma reacción, ira por la misma persona, culpa por la misma situación, sin que la lógica del problema soporte tanta energía. La segunda es el drenaje tras los sueños. Te despiertas más exhausto después de sueños vívidos,
pesadillas o episodios oníricos que parecen robarte energía. La tercera señal es la sincronización de crisis. Varios problemas aparecen en paquete, como si algo orbitara para activar distintas palancas en tu vida al mismo tiempo. La cuarta son relaciones que te drenan consistentemente. Personas que, tras interactuar contigo, dejan una sensación de vacío o rabia que te toma tiempo disolver. La quinta señal es una atracción compulsiva por lo negativo. Clics repetidos en titulares que alimentan indignación, o consumos mediáticos que te mantienen en un estado de alerta emocional constante. Si reconoces varias de estas señales, no se trata de moralizar. Se trata de identificar patrones que se pueden interrumpir. Si en este punto sientes que algo de lo anterior te toca, quiero invitarte a un gesto concreto. Al final de esta sección, escribe en los comentarios la palabra liberación, si has identificado al menos una de estas señales en tu vida. Compartirlo ayuda a crear comunidad y, más importante, a reconocer que no estamos solos en esto. Permanece conmigo. El tercer paso que explicaré más adelante es el más radical, y para muchos, el más liberador. Antes de entrar en las prácticas, detengámonos un momento en por qué interpretar estas experiencias como una granja puede ser útil. Cuando llamas a algo granja, lo haces tangible. Sabes que hay un flujo, una economía afectiva. Cuando identificas un flujo, puedes cortar la toma. La metáfora no pretende deshumanizar la realidad ni convertir cada conflicto en una batalla esotérica. Se trata de recuperar agency sobre lo que te roba energía. Ahora sí, 3 prácticas inspiradas en enseñanzas atribuibles a Jesús en textos gnósticos, reinterpretadas para nuestro tiempo y explicadas paso a paso. Cada una ofrece una vía distinta para interrumpir la extracción de luz. Úsalas con prudencia, sin urgencia desesperada. Práctica diaria y consistencia suelen ser más efectivos que el impulso esporádico. La primera técnica la llamaremos neutralización emocional, una relectura práctica del principio de girar la otra mejilla. No se trata de pasividad moral, ni de tolerar abusos. Es una disciplina interior para no alimentar el circuito que produce luz. La teoría es simple. Las emociones pierden su carga cuando las observas sin identificarte con ellas. Muchos arquetipos del control se sostienen gracias a la identificación automática con la emoción. La práctica, paso a paso, es la siguiente. Primer paso, cuando sientas una reacción intensa, ira, miedo o vergüenza, detén la acción por un momento. Segundo paso, nómbrala en voz baja o mentalmente. Esto es ira. Esto es miedo. Poner nombre reduce la fusión. Tercer paso, observa la sensación como si fuera una imagen en la pantalla de tu mente. Imagina que la emoción tiene una forma y que tú no eres esa forma. Cuarto paso, toma una respiración profunda, lenta. 5 segundos inhalando, 5 exhalando. Y al exhalar imagina que la carga se disuelve en una luz neutra. Quinto paso, redirige tu intención hacia una acción que no reactive al sistema. En lugar de responder con lo inmediato, elige una conducta que refleje tus valores. Hablar con calma, retirarte para reflexionar, poner un límite con claridad. Practica esto de 5 a 15 minutos diarios, en sesiones dedicadas o aplicándolo en momentos reales de conflicto. Señales de progreso. Las reacciones pierden intensidad con el tiempo, las discusiones duran menos, y sientes menos resaca emocional al final del día. Si la práctica despierta recuerdos traumáticos o pánico, detente y busca apoyo profesional antes de continuar. La segunda técnica es la disolución del deseo. En la arquitectura de la granja, el deseo desordenado es combustible. Cuanto más compulsivo, más producción de luz. La disolución no implica negar la vida o convertirte en un ermitaño. Implica investigar qué hay detrás de cada impulso y aprender a acceder a la plenitud desde el centro, no desde la falta. La teoría. Detrás de un deseo hay una pregunta.
¿Qué buscas realmente? Validación, seguridad, pertenencia, trascendencia. La práctica propuesta se articula en pequeños ejercicios diarios. Primer paso. Lleva un diario de deseos durante 7 días. Anota cada vez que surge un impulso fuerte. ¿Qué lo desencadenó? ¿Cómo te sentiste antes y después? ¿Qué pensaste? Segundo paso. Para cada deseo dominante, haz la pregunta esencial. ¿Qué busco con esto? Escribe la respuesta sin justificarla. Tercer paso. Practica una meditación breve de satisfacción. Siéntate 5 minutos. Recuerda un momento de plenitud auténtica y permite que esa sensación llene tu cuerpo. El objetivo es crear una memoria somática de suficiencia que no dependa de la consecución de objetos o reconocimiento externo. Cuarto paso. Realiza pequeños experimentos sociales. Cuando sientas el impulso de actuar por carencia, elige una acción desde la suficiencia, por ejemplo decir no, con calma, o dar sin esperar retorno, y observa la energía interna. Duración sugerida. 10-15 minutos diarios de journaling y 5-10 minutos de meditación de satisfacción. Señales de progreso. Menor intensidad en las urgencias, decisiones más alineadas con tus valores, y una sensación creciente de ausencia de necesidad constante. Si la búsqueda de deseos toca adicciones o patrones autodestructivos, procura acompañamiento profesional. La tercera técnica es quizá la más radical en apariencia, la preparación para la muerte psicológica. Aquí no hablamos de morbosidad. Hablamos de un proceso interior de desapego que disuelve la identificación con roles, historias y máscaras que alimentan la granja. En los textos gnósticos se enseña a morir antes de morir. Reconocer que la identidad que crees ser no es la totalidad. La práctica debe ser guiada, segura y gradual. Primer paso. Practica una visualización breve y no morbosa de la muerte de una versión antigua de ti mismo. Por ejemplo, la identidad que se aferra a la aprobación ajena. Imagina esa versión disolviéndose como tinta en agua, y en su lugar, observa una luz o un punto de conciencia que permanece. Segundo paso. Identifica rutinas diarias que confirman la vieja identidad y reduce una de ellas por semana. Observa la inquietud y permite que pase sin actuar impulsivamente. Tercer paso. Incorpora ejercicios de desapego físico breve. Donar un objeto simbólico. Cambiar una costumbre que ya no te sirve. Perdonar en un escrito que no se envía. Cuarto paso. Medita 5 minutos al final del día repitiendo en silencio. No soy esta historia. Soy conciencia que observa. Duración sugerida. Comienza con 5 minutos diarios y aumenta hasta 15 minutos según comodidad. Señales de progreso. Mayor libertad ante juicios externos, menor urgencia por reafirmarte socialmente y una creciente sensación de amplitud interior. Precauciones. Esta práctica puede ser intensa si cargas con traumas de identidad profundos. Si al practicar sientes desrealización intensa, crisis de ansiedad o síntomas que interfieren con tu vida cotidiana, detén la práctica y busca apoyo psicológico o un guía espiritual de confianza. Aplicadas con constancia. Estas 3 técnicas no prometen un escape inmediato ni garantizan una protección absoluta frente a todas las fuerzas culturales que te rodean. Lo que sí pueden ofrecer es una reducción del caos interno y la posibilidad de que tu atención deje de ser alimento automático. Observa lo que podría ocurrir en las semanas siguientes si integras estas prácticas con disciplina moderada. En la primera semana notarás, con frecuencia, microcambios. Menos rabia residual al final del día, sueños menos fragmentados, decisión más clara en interacciones que antes te dejaban reactivado. En la segunda semana, es probable que aparezcan otras personas que practican lo mismo en tu entorno. Amistades que antimanan con la misma intención, conversaciones que antes no se daban. En la tercera y cuarta semana, algunos reportan una expansión de percepción, más capacidad para ver patrones en su vida y, con ello, actuar con mayor libertad. Repito,
Esto no es una fórmula mágica. Son transformaciones graduadas que se construyen con práctica. Tampoco digo que evitarán por completo las recaídas. La clave es aprender a reconocerlas y responder con las herramientas. Un punto importante es el trabajo comunitario. Las prácticas individuales son valiosas, pero pueden volverse débiles si te aíslas. Formar pequeños círculos de práctica con criterios éticos, consentimiento, discreción, apoyo mutuo y ausencia de jerarquías predatorias puede sostener el proceso. Comparte experiencias con la palabra clave liberación. Si decides abrir ese espacio en los comentarios, busca o crea grupos donde la prioridad sea el crecimiento espiritual y el cuidado mental, no la búsqueda de poder o la creación de identidades de superioridad espiritual. Al conectar con otros, mantén un espíritu crítico sano. Comparte técnicas, testimonios y también dudas. Una comunidad equilibrada no idealiza resultados ni persigue atajos. Algunos ejemplos ilustrativos ayudan a hacer esto más concreto. Considera el caso de una persona que, tras una discusión familiar, no puede desprenderse de la rabia y repite mentalmente la escena una y otra vez hasta quedar agotada. Aplicando la neutralización emocional, esa persona aprende a nombrar la rabia en el momento, a mirarla como una película y a redirigir su intención hacia una conversación reparadora después de calmarse. Otro ejemplo. Alguien que siente un deseo compulsivo por aprobación en redes sociales y mide su valor por likes. Con la disolución del deseo, empieza a practicar la meditación de satisfacción y cambia su comportamiento. Publica menos impulsivamente y elige acciones que reflejan su creatividad sin depender del retorno externo. Un tercer ejemplo. Una persona que ha construido su identidad en torno a un rol laboral y sufre una crisis cuando pierde el puesto. Con la preparación para la muerte psicológica, aprende a desidentificarse gradualmente del rol, explorar otras facetas y no caer en el bucle de la desesperación que alimenta más lucha. En paralelo a las prácticas, conviene tomar medidas prácticas en el entorno que limitan la exposición al estímulo constante. Reduce el consumo sensacionalista de noticias, haz pausas conscientes en redes sociales y evita entrar en debates que solo encienden el circuito de reactividad sin posibilidad de resolución. Establece ritmos diarios que refuercen la calma. Una caminata sin dispositivos, una comida sin pantallas, sesiones de 5-15 minutos de meditación. Estos hábitos son tecnologías de contención que, combinadas con las prácticas interiores, reducen la cantidad de luz disponible para cualquier sistema que se alimente de reactividad. Quiero insistir en una aclaración inevitable. Cuando hablamos de arcontes o de luz, usamos una terminología que proviene de tradiciones específicas y de relatos contemporáneos de experiencias no ordinarias. Llamarlos arcontes no implica una demonización de personas concretas, ni señalar a grupos sociales como culpables. Es una forma simbólica de nombrar estructuras y patrones. Además, al citar a Robert Monroe, conviene recordar que su trabajo radica en la documentación de experiencias fuera del cuerpo y en teorías que han estimulado la imaginación de quienes investigan la conciencia. No se pretende con ello validar empíricamente cada detalle. Se propone una lectura práctica que puedes poner a prueba en tu vida. Antes de cerrar, una cuestión ética. Estas prácticas no sustituyen a la ayuda profesional. Si atraviesas depresión profunda, ideación suicida, trastornos de ansiedad severa o problemas que interfieren con tu capacidad de funcionar, busca ayuda de un psicólogo, psiquiatra o profesional de la salud. Si durante la práctica aparece material traumático que no puedes procesar, acude a un terapeuta o a un guía cualificado. La espiritualidad responsable reconoce sus límites y remite a la medicina y la psicología cuando corresponde. ¿Qué puede pasar si decides comprometerte con estas prácticas durante 21 días? Muchos que prueban un ciclo de 3 semanas
reportan una mayor estabilidad emocional, sueños menos perturbadores y un sentido de comunidad con otras personas que practican. Suele ocurrir que se reduce la sensación de ser manipulado por estímulos externos y, en su lugar, aparece una sensación de agencia. Reconocer el panal para no volverse miel para todos. No hay garantías absolutas. Lo que hay es una posibilidad de transformar la relación con tu propia energía. Si este mensaje te está hablando, toma 2 compromisos sencillos ahora. Primero, elige una de las 3 prácticas y practícala diariamente entre 5 y 15 minutos durante los próximos 7 días. Segundo, si identificaste alguna de las señales de cosecha que describí, escribe en los comentarios la palabra liberación. Compartir esa palabra no es un acto performativo. Es una señal de que reconoces un patrón y quieres formar parte de una red que practica la salida del circuito. Recuerda la ética. Comparte con honestidad, sin expectativas de soluciones milagrosas. Para terminar, volvamos a la frase con la que abrimos. Jesús nos advirtió. En los textos gnósticos esa advertencia toma la forma de un llamado a recordar quiénes somos más allá de las máscaras. Interpretar ese llamado hoy como una guía para cortar la extracción de energía emocional es un gesto de supervivencia espiritual que combina memoria antigua y observación contemporánea. No se trata de buscar culpables externos ni de alimentar un relato de persecución, sino de recuperar soberanía sobre nuestra atención y nuestras respuestas. Toma lo que resuene, deja lo que no, y practica con moderación y honestidad. Forma redes de apoyo, practica las 3 técnicas con paciencia, y si te resulta útil, comparte tu experiencia con la palabra liberación, para que otros sepan que no están solos. Suscríbete o sigue para recibir más prácticas que conecten tradición y experiencia contemporánea. Si en algún momento una práctica te produce angustia intensa, detente y busca apoyo profesional. La Granja Luch existe como imagen. La salida es una práctica sostenida. No necesitas heroísmo, necesitas constancia, comunidad y la valentía de mirar tu propia emoción con compasión. Empieza hoy.